Diga conmigo bien fuerte, por favor, la primicia es fe. Cuando hablamos de primicia, estamos hablando de usar la fe. Cuando usamos la fe es cuando las cosas empiezan a suceder. La semana anterior les enseñé que Jesús, y quiero pedirle que anote todo lo que pueda, Jesús fue la primicia de Dios para la humanidad. Jesús fue la primicia que Dios usó para liberar al mundo de la maldición. Él era el unigénito, pero pasó a ser el primogénito. Gracias a su muerte y resurrección, la vida eterna nos alcanzó a nosotros, los milagros, las sanidades. Cuando yo creo en Jesús, estoy creyendo en una primicia de salvación y de bendición. También les enseñé que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto por medio de la primicia, que fue la muerte de los primogénitos. Cuando el faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel por plaga de piojos, por plaga de moscas, por plaga de ranas, dice que Dios aquella noche tomó a los primogénitos, las primicias de los egipcios, pero no pudo tomar el ángel de la muerte las primicias o los primogénitos el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la sangre de un cordero de primicia estaba cubriendo la casa del pueblo de Israel. Diga fuerte conmigo: la primicia es la ofrenda que libera y bendice lo que se consagra a Dios. Así que el 2025 no tengas temor, vas a crecer, porque el año estará consagrado a Dios, porque habrá una primicia que bendice y consagra. En la cruz del Calvario, la primicia de Cristo consagró y bendijo a la humanidad. Tu primicia va a bendecir y consagrar tu año 2025, porque donde hay primicia se está usando fe. Así que vamos a aprender 3 principios acerca de la fe a la primicia. Número 1, anótalo: donde hay una primicia se está usando la fe. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a respaldar fe, y lo primero es lo que Dios consagra o lo que Dios usa para consagrar. Y si es fe, es lo que Dios va a bendecir. Dice la escritura que Isaac, el hijo de Abraham, fue la primicia de la nación de Israel. De un hijo Dios sacó una nación. Ese hijo Abraham lo consagró a Dios. Diga fuerte conmigo: lo consagrado. Pero fuerte: lo consagrado es bendecido. Entonces Abraham consagró a Isaac, y de Isaac Dios le dio una nación. Fue la fe de Abraham al entregar a Isaac en un altar como primicia lo que provocó el cumplimiento de la promesa de que él iba a tener una nación. Dígale que está a su lado: las primicias son de Dios. ¿De quién son las primicias? De Dios. Desde el Génesis vemos como Dios le pide lo primero. Dame lo primero, dame tu primera cosecha, dame el primer pan, dame el primer hijo, dame los primogénitos. ¿Por qué? Porque lo primero que tú le das a Dios es lo que Dios va a poder bendecir. La semana pasada aprendimos que si la raíz está consagrada, que es lo primero, las ramas y los frutos también van a estar consagrados. Cuando damos la primicia, estamos usando la fe que agrada a Dios. Por eso Jesús fue la primicia de fe. Ahora, Dios creyó, presta atención acá, Dios creyó en dar a Jesús como una primicia. Dios quería salvar a Iván, dio a Jesús como primicia. Dios quería salvar a Lucrecia, dio a Dios como primicia. Dios quería a Jesús como primicia. Dios quería salvar a Daniela, a Jamie, dio a Jesús como una primicia. Cuando Jesús la primicia llega a un hogar, hay salvación a ese hogar. Cuando Jesús la primicia llega a un hogar, hay prosperidad. Si Jesús, que es la primicia, llega a una generación, esa generación trae bendición, porque lo primero que fue Jesús fue consagrado. Por eso nuestra fe debe estar en Jesús, porque Él es la primicia de toda bendición. Quiero pedirle por favor que levante sus manos y diga conmigo: mi fe está en Jesús, que es la primicia de toda bendición. La semana pasada aprendimos que Jesús estaba de primero antes de todo lo creado. Si Jesús está primero, todo lo creado es bendecido. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor. ¿Qué les parece si leemos esto en voz alta? 1, 2, 3. El autor y diga conmigo: el que creó la fe y el que usa la fe.
Entonces, si yo me conecto con Jesús, me estoy conectando con el creador de la fe y me estoy conectando con el que usa la fe. Y Dios todo lo hace por fe. La primicia es poderosa porque me estoy conectando al autor y consumador de la fe. O sea, es mi fe conectada al autor de la fe. Es mi fe conectada al que usa la fe. Es fe y fe. O sea, yo estoy creyendo que mi primicia consagrada a Dios es fe. La fe que agrada a Dios. Sigue diciendo: quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por eso, si la fe está en Jesús, no debemos dejar de creer cuando el hombre nos decepcione. Dígale que está a su lado: le tengo una mala noticia. El hombre te decepciona. Dígale: Jesús nunca te va a decepcionar. No sé en el año 2025 cuántas decepciones tendremos de personas, pero si nuestra fe está en Jesús, Jesús nunca nos va a decepcionar. Y por eso todo lo consagrado a Jesús por la primicia es bendecido. Así que Dios usa a las personas, pero nuestra fe está en Jesús, no en las personas. Ser decepcionados por el hombre y seguir creyendo habla de nuestra madurez en la fe. Por eso dice: puesta la mirada en Jesús, autor y consumador. Autor. Yo veo a Jesús. Me decepciona el hombre, yo veo a Jesús. Me decepcionó el jefe, yo veo a Jesús. Me decepcionó el pastor, yo veo a Jesús. Me decepcionó la esposa, yo veo a Jesús. Me decepcionó el discípulo, yo veo a Jesús. Me decepcionó el hijo, yo veo a Jesús. El hombre te decepciona, pero tu fe está en el autor y consumador de la fe. Si Jesús es la primicia, no habrá nada ni nadie, aunque te decepcionen, que pueda invalidar la bendición que Dios tiene para ti en el año 2025. Te profetizo en el nombre de Jesús que ninguna decepción del hombre tocará la bendición que Jesús, la primicia, tiene para ti en este año que se avecina. Dale un aplauso al Señor, porque Él es la primicia de nuestra bendición. La fe madura es la que cree más allá de las circunstancias. Y aquí se pone buenísimo el mensaje, por favor, y quiero pedir que nadie esté poniéndose de pie mientras estoy predicando. Hay que honrar la palabra, por favor. La fe madura es la que va más allá de las circunstancias. La fe madura es la que no está mirando las circunstancias, está mirando a Jesús. No es la que está mirando los errores, está mirando a Jesús. No es la que está mirando la prueba, está mirando a Jesús. Él es el autor. Si Él es el primero en mi vida, si Él es la primicia, yo estoy concentrado. Mi vida, mi corazón, mi atención está puesta en Jesús, en Él, no en las circunstancias. Esto cambia. La fe en Jesús es la que me puede a mí hacer que la bendición me alcance. Y esto me lleva al segundo punto. Presta atención acá. Y vamos a decirlo todos en voz alta. Levante su mano y diga conmigo: la fe a la ofrenda de primicia cumplirá la profecía. Déjame hablarte por un minuto de Zacarías y Elizabeth. ¿Quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Un par de ancianos, de adultos mayores, que no tenían hijos, que fueron los papás de Juan el Bautista, que recibieron una profecía en el ocaso de su vida, pero por ser gente de altar, la profecía se cumplió. Porque si Dios da una profecía, la profecía es para que se tenga que cumplir. No me escuchaste. Si Dios da una profecía, no es para motivarte. Dios no es un Dios de una iglesia emocionalista. Dios es un Dios de una iglesia de convicción, que si recibe una palabra de Dios, va a vivir para ver esa palabra cumplirse. Y te profetizo que el 2025 será el año de tu crecimiento, porque así me lo habló Dios. No lo digo para emocionarte, lo digo para que estés convencido que este será el año que vas a crecer en todas las áreas de tu vida. Levante su mano y diga conmigo: donde hay una profecía, debe haber una ofrenda, porque es fe. A ver, ¿qué es la primicia? Es fe. Y si hay una profecía que el año 2025 es el año de crecimiento, donde hay una profecía debe haber fe. Porque la profecía viene de la boca de Dios y la fe me conecta con la profecía. Por eso la primicia es tan importante. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Hubo unos días de Herodes, rey de Judea.
¿Quién era Herodes? Rey de Judea. Pero también en el tiempo de que había un Herodes rey, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Levante sus dos manos y diga conmigo: donde se levantan reyes, se levantan sacerdotes que aman el altar. No baje sus manos. Yo quiero declarar que tú eres el sacerdote, y le hablo a hombres y mujeres que levantan altar en tu casa. Los reyes son los que gobiernan la tierra, pero los sacerdotes son los que traen la bendición de Dios a esta tierra. Si hay Herodes reyes, Dios levantará sacerdotes en casa, porque una primicia en un altar es traer el sacerdocio de Dios a nuestra familia. Den un aplauso a Dios, porque si Dios levanta reyes, también Dios levanta en su casa sacerdotes. Versículo 6, ayúdame a leer, ayúdame a predicar. ¿Cómo eran este matrimonio? ¿Cómo eran? Verso 6, ayúdame a leer. 1, 2, 3, ¿cómo eran? Ambos eran ¿qué? ¿Delante de los hombres o delante de Dios? Y andaban ¿cómo? Irreprensibles ¿en qué? En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Irreprensibles y justos. 7. Pero no tenían, porque Elizabeth ¿cómo era? Y ambos ya era de qué. ¿Sabe qué yo veo aquí? Veo un matrimonio que no se separaron del altar a pesar de su esterilidad. Veo un matrimonio que a pesar de no tener lo que querían, eran justos delante de Dios, irreprensibles en los mandamientos. O sea, ellos no le servían a Dios para que Dios los bendijera. Ellos le servían a Dios porque amaban a Dios, sin importar que Dios no les había dado hijos. Las profecías son para aquellos que no andan buscando bendiciones. Las profecías se cumplirán a aquellos que aman al Dios de las bendiciones. Al Dios de las bendiciones. Claro, dáselo fuerte. Toque al que está a su lado y dígale: el altar es el lugar de la bendición. ¿Por qué yo les digo que hay que honrar el altar? Esto no es una plataforma, esto no es una conferencia, esto no es un taller, esto es un altar donde Dios te profetiza cada vez que vienes a su casa. Por eso, si usted honra la profecía, usted va a traer el cumplimiento de esa profecía. Cuando le creemos a Dios, estaremos en el lugar correcto donde la bendición nos va a alcanzar. Ellos, a pesar de no tener hijos, a pesar de ser ancianos, estaban en el lugar del altar, en el lugar de la profecía, estaban en el lugar de la honra, porque ellos sabían que Dios los había escogido para ellos servirles, a pesar de que no les había dado hijos. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, venir a la casa de Dios a presentarse por el pueblo de Dios. Y toda la multitud, verso 10, toda la multitud del pueblo estaba ¿dónde? ¿Estaba dónde? Diga conmigo: afuera. Vamos, diga conmigo: Zacarías adentro. ¿Dónde estaba Zacarías? ¿Y la multitud? ¿Zacarías dónde estaba? ¿Y la multitud? Afuera. Dígale que está a su lado: hay que estar en el lugar que Dios quiere que estemos para recibir la profecía. Escuche. Mientras el pueblo estaba afuera, el sacerdote estaba dentro, en el lugar donde Dios le iba a dar una profecía. Por eso el diablo quiere que tú no estés aquí en la casa de Dios, porque en la casa de Dios es el lugar donde Dios te va a dar la profecía, donde Dios te va a profetizar lo que viene para ti, para tu casa y para tus hijos. Quien ama el altar tendrá que recibir la profecía que sale de este altar. Y el 2025 será el año de tu crecimiento en todas las áreas de tu vida. Si alguien lo cree, que lo celebre, que lo aplauda, que lo profetice. Versículo 11. Mire, por estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha de ¿a dónde? Del altar. 12.
Se turbó Zacarías al verle y se llenó de miedo. 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, ayúdame a predicar. Entonces, ¿a qué llegaba Zacarías al altar? A orar, a pedir. ¿Qué no tenía Zacarías? Entonces, cada vez que le iba al altar, cada vez que iba a la iglesia, ofrecer el incienso, ofrecer las ofrendas, ¿qué iba a pedir? Lo que no tenía: un hijo. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Escuche, hay peticiones que valen una vida entera esperar por ellas. Iba al altar a pedir y luego se iba. Iba al altar a pedir y una vez se iba. Y cada vez que podía ir al altar iba a pedir. Y decía: pero usted está envejeciendo, su mujer es estéril. No me importa. Quien tiene acceso al altar, tarde o temprano tendrá que recibir lo que está pidiendo. Tu primicia te va a desatar la cosecha más grande en el 2025. Toque a alguien y dígale: hay que estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Por ser de altar, las oraciones tendrán que ser respondidas. Por eso la ofrenda de primicia desata la bendición que hay en nuestro corazón. Juan el Bautista fue la primicia de Jesús. Lo que estaba diciéndole el ángel era, el ángel Gabriel: te voy a hablar de la primicia, te voy a dar una primicia por estar en el altar. Esa primicia le va a abrir el camino al Señor. Y gracias a Juan el Bautista, Cristo Jesús vino a esta tierra. Y gracias a la primicia de Cristo Jesús, tú y yo somos salvos y bendecidos en esta tierra. La primicia tiene el poder de bendecir generaciones. Alguien déle un grito de victoria. Algo se va a desatar. Algo poderoso desata la primicia. Escuche versículo 18. Pero aquí se pone bueno. Dígale que está a su lado: prepárese. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. No puedo entender cómo de tanto pedir algo, ahora que Dios le profetiza, ahora duda. De tanto orar, cuando el ángel le aparece y le dice: tu oración ha sido escuchada, ahora duda. Dígale que está a su lado, por favor, dígale: debemos permitir que Dios profetice lo que desea para nosotros. Deja que Dios te profetice. Ven a la casa de Dios y deja que Dios te profetice. Cuando tú estás leyendo la Biblia, Dios te está profetizando. Cuando estamos adorando, Dios te está profetizando. Cuando el del lado te dice diga, te está profetizando. Cuando estamos cantando, estamos profetizando. Y cuando yo te estoy predicando, te estoy profetizando que el 2025 será el año de tu crecimiento. Deja que Dios te profetice. Deja que Dios te profetice. Deja que Dios te profetice. La fe es creer más a lo que Dios está hablando que creer a lo que los ojos están viendo. Repito, la fe es creer más a lo que Dios está hablando que creer a lo que los ojos están viendo. Porque por eso Dios nos profetiza, para que cambiemos lo que estamos viendo. Verso 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. 20. Ahora quedarás como, toca que está solo, dígale, mudo, y no podrás, ¿qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que esto se haga. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hizo mudo? Ayúdame a leer. ¿Por qué? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales, alguien reciba esto, las cuales se cumplirán cuando. La profecía tiene un tiempo para que se cumpla. Tienes que estar en el lugar de la profecía para verla cumplirse. Tienes que estar en el lugar de la profecía para verlas cumplirse. Escuche esto: debemos repetir lo que Dios dice, no contradecir lo que Dios dijo.
Anote esto: las palabras de incredulidad corrompen la profecía. Así que si vas a contaminar la palabra profética, te cierro la boca, porque yo te profeticé que vas a ser padre. Sí, pero si te dejo hablar, vas a salir metiendo duda a tu esposa Elizabeth. Así que te cierro la boca, porque cuando Dios profetiza, tú vas a repetir lo que Dios dice. Y si Dios dijo que el 2025 será el año que tú y yo vamos a crecer como nunca hemos crecido, yo voy a repetir eso. Voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer. La profecía tiene una primicia. Alguien que crea que su matrimonio va a crecer, su empresa va a crecer, su negocio, la unción, los milagros, las redes, los grupos, las sedes crezcan, crezcan, crezcan. Esa es la profecía. Es más, diga conmigo: Padre, perdóname. Vamos, dile: perdóname si he corrompido la profecía. Escuche: tú y yo contaminamos la palabra profética cuando decimos lo contrario a lo que Dios dice. Si Dios dice que para el ministerio Impact Global 2025 será el año de nuestro crecimiento, yo voy a repetir eso, yo voy a hablar eso, yo voy a una primicia por esto, y se acabó. Yo no voy a corromper la palabra, yo voy a mantenerme en la palabra, porque no quiero quedarme. Y esto me lleva al punto 3 y último. Diga conmigo: la perseverancia a la profecía será la diferencia. Hay gente que ha abortado sueños, pero habemos otros que vivimos profetizando lo que Dios profetizó, que vivimos declarando lo que Dios declaró. Si Dios dijo, yo lo digo. Yo soy un buen hijo. Yo repito como mi padre habla. Qué doloroso es en mi corazón cuando yo oigo gente hablar lo contrario de lo que Dios está hablando. ¿Cómo pretendes que Dios cumpla una palabra tú diciendo lo contrario de lo que Él habló? No contamine la profecía. Mejor profetiza, 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 profetiza. Si Dios dijo, yo también lo repito, porque la boca provocará la profecía. Dígale que está a su lado: cuando Dios nos da una palabra, nos está entregando promesas. ¿Qué nos está entregando? Es que Dios no hace nada con sus manos, todo lo hace con su boca. 21. Mientras que Zacarías estaba dentro con el ángel, el pueblo estaba afuera. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas. Y permaneció como. Vamos, yo necesito que usted me ayude aquí. ¿Cómo permaneció? ¿Cómo permaneció? ¿Cómo permaneció? Ayúdeme, ayúdeme. ¿Cómo permaneció? Pero vea el 23. Y cumplidos los días de su ministerio, ¿se fue a dónde? Pero ¿cómo se fue a su casa? ¿Cómo se fue a su casa? ¿Cómo lo vio su esposa? ¿Cómo lo vio el pueblo? ¿Cómo lo veían todos? 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, quedó embarazada y se recluyó en casa, se escondió en casa Elizabeth 5 meses. Estaba mudo, pero trabajando. Mudo, pero trabajando. Cuando Dios no habla, sigue trabajando y verá la palabra cumplir. No importa que la profecía no se cumpla, yo seguiré trabajando, yo seguiré profetizando, yo seguiré sembrando, yo seguiré evangelizando, yo seguiré intercediendo. Si Dios no habla, yo seguiré trabajando. Si me ayudan los monitores aquí, por favor. Levanta su mano y diga: lo secreto que trabajemos con Dios, Él lo hará público. La primicia es entre tú y Dios. Pero tranquilo,
que la cosecha será pública. El testimonio que vimos hoy, nadie sabía que ella había dado la ofrenda, el dinero que tenía para un carro. Nadie sabía. Nadie sabía que cuando ella vino al altar tenía una petición de ver a su sobrinita sana, de poder conocer un hombre para casarse y de poder tener un carro. No, nadie sabía. ¿Por qué? Porque estaban en silencio, pero digan conmigo, en silencio pero trabajando, en silencio pero cuando usted siembra, la semilla fue en silencio, pero esa semilla empieza a trabajar hasta que Dios te tenga que hacer público tu fe. Póngale la mano al que está solo y dígale que el silencio no haga que deje de trabajar por la palabra profética. Y si le dice a la mujer, no te entiendo. ¿Qué importa que no te entiendan? Lo importante es que tú creas. Que tú creas. Ve y busca las llaves. Ve y camina por ese terreno. Ve y busca esa casa nueva. Por lo que estás ofrendando, sigue trabajando. Ve y busca ese local. Ve, dice Dios. Sigue trabajando, porque la primicia está profetizando. $25. Levante todas sus manos así, diga 5 meses. Y dijo Elizabeth, y dijo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar, ¿qué? Diga conmigo, mi vergüenza entre los hombres. Pensemos, oh, pobrecitos ellos, viejitos. Ahora se quedó mudo. ¿Han visto a Elizabeth? No, tiene 5 meses de que no sale en casa. ¿Qué va a salir? Esa mujer tiene vergüenza de salir de la casa. ¿Sabes de qué eran viejos? Alguien reciba. Y sin hijo. Y ahora el esposo mudo. Esa familia está en maldición. ¿Y sabe qué es lo raro? Que pasan metidos en la iglesia. Pasan sirviéndole a Dios. ¿Qué se hizo Elizabeth? Está metida en la casa, tiene 5 meses de no salir. No sale, no. 5 meses donde otros veían fracaso, pero adentro de esa casa Dios estaba gestando la mayor victoria. Mientras otros ven en ti fracaso, Dios está gestando victoria. Alguien reciba esta palabra. Te verán destruido, pero en el silencio de Dios, Dios lo hará público. Creían que estaba derrotada, pero en ella iba creciendo la profecía. En silencio. Tú no le vas a tener que decirle nada a la gente. Dios se encargará de enseñarles tu cosecha a todos los que pensaron que estaba derrotado. Alguien dé un aplauso de victoria al Padre. Alguien dé un grito de júbilo. Donde hay una primicia, hay una victoria, hay una cosecha. Algo se está germinando. Póngase sobre sus pies. Diga conmigo, míreme acá, diga conmigo. A los 5 meses la puerta se abrió. Porque llega un día donde la puerta se abrirá para que la profecía se cumpla. Llega un día, un bendito día. Primero la profecía
y luego el cumplimiento. Y dice: mi amor, ¿está listo? Vamos. Y se abrió la puerta y salió Elizabeth y todos con la boca abierta. Se va a quedar el mundo con el crecimiento que Dios va a darte este 2025. Impact Global, vamos a crecer como nunca. Yo así lo profetizo, yo así lo declaro. Si usted lo cree, recíbalo. Vamos, de un aplauso a Victoria. Que suenen los instrumentos. Alguien en casa celebra esta palabra. Cuando Dios abre la puerta, la profecía se cumple. Toque a alguien, dígale: cuando Dios abre la puerta para que la profecía se cumpla, dígale: todos lo verán. Y esta fue la palabra que Dios me dijo: hijo, en el 2025 todos lo verán. Todos lo sabrán. Lo que llevamos 10 años germinando en silencio, profetizando en silencio, decretando en silencio, se va a abrir la puerta. Se va a abrir la puerta y todos verán Impact City empezar a construirse para ver la gloria de Dios. Así será tu casa, así será tu empresa, así será tu hijo, así será tu embarazo. Prepárese en 2025. Embarazos, la esterilidad se acaba. La esterilidad se acaba. Ahora dígale que está a su lado: si la puerta no se abre, hay que seguir creyendo. Dígale: el silencio es para trabajar. Hay gente que como está en silencio ya no trabajan. Y la profecía la llevamos por dentro, y aunque otros se burlen, nunca debemos dejarla morir. Yo seré papá, decía Zacarías. Yo seré papá. El problema es que cuando él la profecía ya dudó. ¿Cuántos de ustedes han dicho: yo quiero crecer, yo quiero crecer? Y ahora Dios te está profetizando que el 2025 es para crecer y está dudando. Zacarías y Elizabeth tuvieron el resultado de su fe y fidelidad a Dios. Juan fue la primicia que abrió el camino a Jesús. Te declaro, levanta tus manos, que la primicia de este año te abrirá el camino de bendición para tus generaciones.